Vamos a nuestro estudio. Bienvenidos esta mañana. Qué bueno poder encontrarnos de nuevo aquí, ¿no? A pesar de un poco difícil el tiempo, pero aquí estamos, cumpliéndole una cita a Dios, que es lo más importante. Amén. Bueno, no se olvide que lo que vamos a hacer ahora es recibir un alimento para nuestra alma. ¿Por qué? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a ir entonces al texto de estudio de esta mañana, porque es lo que vamos a hacer, estudiar un texto de la Biblia en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 12, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Este tema está relacionado con lo que hemos venido analizando estos días, y es la necesidad de crecer, la necesidad de avanzar, la necesidad de no quedarnos estancados, sino seguir creciendo hasta donde Dios nos ha dicho que debemos crecer. Bueno, el texto dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Así que todos los que son espirituales maduros estén de acuerdo en estas cosas. Y si usted difiere en algún punto, estoy seguro que Dios se lo hará entender. Bueno, dice el versículo 16, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Amados, dice Pablo, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Muy bien, ayer comenzamos el estudio recordando algo que hace tiempo leí, y es que hubo alguien que murió a los 50 y lo enterraron a los 80. ¿Ustedes habían oído eso? ¿Sí? Murió a los 50 y lo enterraron a los 80. Eso es imposible hablando físicamente, ¿no? Pero sí es posible cuando nosotros entendemos que hay varias formas de morir. Hay una forma de morir, y es la forma física, ¿verdad? Cuando ya dejamos de respirar y a los 2, máximo 3 días nos tienen que llevar al cementerio porque la materia se descompone. Pero hay otra forma de morir, y es cuando dejamos de soñar. Es cuando dejamos de tener metas, cuando dejamos de tener propósitos en la vida. Seguimos viviendo, seguimos respirando, seguimos moviéndonos, pero vivimos como si estuviéramos muertos. Lo que hace que la vida se vuelva interesante es las metas que podamos tener en nosotros. Yo no sé si usted conoce a alguien así, muerto en vida. Pues hay mucha gente que está muerta en vida, ¿sí? Hay gente que hay que empujarlos, ¿no?, para que hagan algo. Hay gente que no reacciona. Hay gente que está estancada en su vida familiar, en su vida económica, en su vida espiritual, totalmente arrinconados. Pues parecen muertos. Y eso es, y en el sentido espiritual también se puede dar. Porque Juan dice que hubo una iglesia a la que Dios le habló y le dijo: aunque vives, pero estás, ¿qué?, muerta. ¿Sí? Entonces, mire, ¿cuál es el tema del que nos habla el apóstol Pablo aquí? El tema es: no nos podemos conformar con lo que somos. No podemos conformarnos con lo que somos. Mire, si usted está vivo, si Dios le permitió vivir hasta hoy, es porque aún le hacen falta cosas por lograr. ¿Usted cree eso? Si Dios supiera que usted ya lo logró todo aquí, ya se lo hubiera llevado. No tiene sentido estar aquí si realmente no tenemos cosas todavía por lograr. Entonces,
no podemos conformarnos con lo que hemos logrado. Si tenemos vida, hay muchas cosas que podemos conquistar. En el contexto anterior, el apóstol Pablo, en el contexto al que leímos, los versículos anteriores, él habla de algunas cosas a las que se refiere. Dice, yo no he alcanzado todo. Por ejemplo, dice el versículo 9, miremos el versículo 9, y dice, al llegar a ser, uno de los propósitos es, y llegar a ser uno con Él. ¿Con quién? ¿A quién se refiere? Yo, Pablo, tengo el propósito de llegar a ser uno con quién, con Cristo. Y sigue diciendo el versículo, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Y el 10 dice, otro propósito, dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Bueno, no es una meta muy común de los seres humanos. ¿Usted qué piensa? Usted en algún momento se puso una meta, quiero morir como Cristo, quiero que me crucifiquen como Cristo. Eso parece que no tiene lógica, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, entre sus metas, entre lo que le hacía falta por alcanzar, tenía el deseo de, lo que dice aquí claramente, dice, sufrir con Él y participar ¿de qué? De su muerte. Ahora, ¿qué dicen ustedes los que conocen la historia de Pablo? ¿Lo logró? Bueno. Sí lo logró, ¿no? ¿Cómo murió el apóstol Pablo? El apóstol Pablo también murió sacrificado. A él lo mataron por la causa de Cristo. Ahora, ¿qué tiene de especial morir por Cristo? O sea, eso era lo que él quería, porque de esa manera él terminaría su vida sintiendo que logró la meta, que logró el propósito. Ahora, no sé si alguien quiera ponerse esa meta, pero si no nos ponemos esa meta, hay otras que podríamos colocarnos, ¿no? Y es lo que realmente nosotros tenemos que entender de este pasaje. El apóstol Pablo dice, quiero conocerlo a Él. Quiero conocerlo. ¿Usted tiene como meta conocer a Cristo en todo el sentido de la palabra? Pues esa es una meta alcanzable. Y esa es una meta que todos deberíamos colocarnos. Ahora, Pablo, en ese momento de su vida, había logrado muchísimo. Conocen ustedes la historia del apóstol Pablo, ¿verdad? Él había logrado mucho como apóstol. Era uno de los mejores apóstoles. Él había formado muchas iglesias, fundado muchas iglesias. Pero a pesar de todo, él siente que no lo ha logrado todo. Y él dice, ¿soy perfecto? No, lo reconozco, no soy perfecto. Aún me faltan conquistar ciertas cosas. Pero el asunto interesante del apóstol Pablo es que él reconoce que no es perfecto. Él reconoce que le hacen falta cosas, pero no se queda cruzado de brazos, sino que decide avanzar, ¿no? ¿Avanzar hacia dónde? Hacia la conquista de eso que le hace falta. Pregunta es esto: si el apóstol Pablo, con todo lo que había logrado, creía que le hacían falta cosas, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Qué puede decir usted? ¿Qué puedo decir yo? No hemos fundado iglesias, ¿o sí? No, nos hacen falta. Entonces, si él dice me hacen falta cosas, nosotros tenemos que decir me hacen falta muchísimas cosas más. Ahora, que le hagan falta cosas no es el problema, porque aún él lo reconoce y le dice, no soy perfecto, me hacen falta cosas. Pero lo que él está diciendo es, una cosa hago, dice él, ¿no? En este momento una cosa hago y es, dejo lo que está atrás y me proyecto hacia dónde, hacia adelante, para conquistar lo que me hace falta. Y ese es el asunto, mis amados. Tenemos nosotros que reconocer una cosa, y es que no somos perfectos. ¿Quién puede decir que es perfecto? Nadie. O sea, siempre que nos preguntan, ¿usted se considera perfecto? No, no se le ocurre.
Eso ni pensarlo. Está bien. Pero lo que sí nosotros de lo que tenemos que ser conscientes es que cada día nosotros debemos ir avanzando hacia la perfección. ¿Qué es lo que no es correcto? Es que a usted le pregunten hoy, usted, ¿cómo se siente? Me siento imperfecto, porque tengo 10 problemas. Mañana le preguntan lo mismo y usted dice, no, sigo con esos 10 problemas encima. Dentro de un año, 3, 5 años le preguntan y usted responde, no, es que sigo con ese problema. ¿Eso es correcto? No, no es correcto. Porque dice un proverbio que nosotros somos como la luz ¿de qué? De la aurora, dice, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, la invitación es esa. No nos quedemos conformes siendo como somos. Nosotros tenemos que tratar de avanzar y que mañana yo pueda tener la satisfacción de decir, hoy soy mejor que ayer. Soy mejor que ayer. Lo logré superar una debilidad, un bache, un problema en mi vida. Pero el problema es, vuelvo y repito, es que pasen los días, los meses, los años y nosotros estancados, dando vueltas en un círculo vicioso, con los mismos problemas, con las mismas quejas, con los mismos dolores y no hemos superado absolutamente nada. ¿Por qué? No, es que Dios no está conmigo. Es que para mí la vida es muy difícil. No, es que usted se estancó, es que usted se dejó atrapar en ese círculo y lo que hay que hacer es que romper ese círculo y avanzar. Pero para poder romper el círculo y avanzar hacia adelante hay que romper lo que está ¿a dónde? Atrás. Mire, esto en psicología es muy importante. ¿Por qué las personas no pueden avanzar? ¿Por qué las personas se estancan en su vida sentimental, en su vida emocional, en su vida, en todo el sentido? ¿Sabe por qué? Porque las personas no pueden o no se proponen superar los fracasos pasados. Un fracaso no superado es como una cuerda que nos ata y no nos deja avanzar. Hay mucha gente que quiere proponerse algo nuevo en su vida, pero no lo logra. ¿Y sabe por qué no lo logra? Porque está atado a algo que no ha podido superar. Lo pasado, ¿qué? Tiene que ser pasado. Y nosotros tenemos que proyectarnos hacia adelante. Hay gente que fracasó en un negocio, se propuso un negocio y fracasó. Y queda marcado para siempre. Y ya nunca es capaz de proyectarse a poner otro negocio. ¿Por qué? Porque dice, es que me va a pasar lo mismo que me pasó con el primero. Y ese miedo, ese trauma lo ata de tal manera que no lo deja avanzar. Personas que terminan una relación sentimental, ¿sí? Y nunca pueden avanzar y ser felices y buscar otra oportunidad. ¿Por qué? Porque no han superado lo pasado. No lo han superado. Entonces nosotros tenemos que aprender a que, como el apóstol Pablo, lo de atrás quedó atrás. Como dicen por ahí, lo pasado pisado. Ahora tenemos que proyectarnos hacia dónde, hacia adelante. ¿Qué es lo que busca el enemigo? Que usted se quede ahí, dándole vueltas como el pueblo de Israel en el desierto. ¿Cuántos años? 40 años dando vueltas y pisando el mismo suelo y amasando el mismo barro. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Porque no había salida? ¿Porque no había futuro? ¿Porque no había hacia dónde ir? No, Dios les había marcado de una manera clara la tierra prometida. Ahí está la tierra que fluye leche y miel. La pueden tener cuando quieran. Pero a ellos les encantaba ¿qué? Seguir dando vueltas en un desierto que no era ni siquiera apto para vivir. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Es bueno que nosotros reconozcamos nuestra condición. Es bueno que reconozcamos nuestra condición. Es bueno que aceptemos que no somos perfectos. Ni como padres, ni como esposos, ni como madres, ni como esposas, ni como hijos no somos perfectos, como empleados, ni como patrón, nada, ni como vecinos. Está bien, no somos perfectos. Pero ¿qué va a hacer usted con ese problema? ¿Se va a quedar así hasta que el Señor venga y tengamos que rendirle cuentas de
de eso. No, necesitamos dar un paso hacia adelante y superar. Si yo sé que estoy fallando como esposo, no, yo sé que estoy fallando, yo sé. No necesitan recordarme pero eso no es suficiente. Hay que dar el paso para corregir lo que está fallando. Yo sé que estoy faltando como esposo. Yo sé que esto me hace falta. Eso no se va a solucionar solo. Eso no se va a solucionar. Hay que trabajar. Hay que ponerle empeño, hay que ponerle ganas al problema. Es como una enfermedad. ¿Cierto que sí? Es como una enfermedad. Hay enfermedades que no se curan solas. Mire, si usted fue afectado por una enfermedad, usted tiene que buscarle remedio, ¿sí o no? Y si usted no le busca remedio, no, esto se quita. Bueno, a menos que tengamos la fe de la que habla la Biblia, ¿no? Milagro. Pero si no, usted tiene que buscarle remedio. Y si usted no le busca remedio a esa enfermedad, entonces, mis amados, esa enfermedad lo va a llevar a la tumba. En el mundo todas las enfermedades son curables, todas, o controlables. Pero ¿por qué se muere la gente de cáncer? ¿Por qué se muere la gente de infarto? ¿Por qué se muere la gente de estas enfermedades? ¿Saben por qué? No es porque no haya remedio, sino porque no le pusieron cuidado, no hicieron nada. ¿Por qué? Por superar esa enfermedad. Y qué triste es cuando las personas van al médico y le dicen: vea, si usted hubiera venido unos mesecitos antes, tal vez usted se hubiera salvado, pero ahora ya no hay nada que hacer. Ya la enfermedad avanzó, solamente lo que queda es esperar la muerte. ¿Cierto? Que así pasa muchas veces. Entonces, lo mismo nos puede suceder cuando nos presentemos delante de Dios. Mire, si usted hubiera empezado a corregir su vida cuando tenía tiempo, ¿no? Las puertas del cielo estarían abiertas, pero ahora es demasiado tarde, ya no hay nada que hacer. Nada. Bueno, sigamos adelante. En el camino a la madurez del que estamos hablando, es necesario empezar a superar las debilidades. Mire, si usted no supera las debilidades, usted nunca va a llegar a la madurez. Esto de superar, eso de no conformarnos, hace parte del proceso hacia la madurez. Es bueno que reconozcamos, pero de nada sirve si no avanzamos para superar. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo? Reconoce, pero se pone a avanzar. Y él dice: voy a avanzar y voy hacia la perfección. Voy hacia la perfección. Hemos superado muchas cosas, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Superamos muchas cosas. Bueno, sí, hay gente que está en los caminos del Señor con una historia muy, muy complicada de vida, ¿no? Logró superar el trago, logró superar el cigarrillo, logró superar muchas cosas, y eso está bien, gloria a Dios por eso. Pero las que faltan, ¿qué? Tenemos que seguir trabajando. Hay muchas cosas que nos hacen falta alcanzar, y aquí es donde viene lo importante. No podemos conformarnos con lo que ya hemos logrado. Eso sería, ¿qué? Estancarnos. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, que no debemos permitir. Usted no puede permitir que su vida se estanque. No, yo ya recibí a Cristo, ya tengo una iglesia donde ir, voy cada 8 días a la iglesia, entonces lo logré. No, eso es algo mínimo. Nos hacen falta muchas cosas que tenemos que lograr. Ahora, lo que nos hace falta debe convertirse en una meta, porque el apóstol habla de una meta. Debe convertirse en una meta no a largo plazo, sino a corto plazo. ¿Sabe por qué no puede ser a largo plazo? Porque ya no tenemos tiempo. ¿Usted sabe cuánto tiempo le queda aquí? ¿Sí sabe? ¿No? ¿Quién sabe? Mire, hoy nosotros tenemos vida, estamos vivos. Pero la gente se muere constantemente. La gente se muere y no necesita estar enferma, no necesita estar anciano para morirse. La gente se muere constantemente, y hasta hace un tiempo la estadística decía que cada 16 segundos muere una persona en el mundo. 16 segundos. ¿Qué son 16 segundos? Nada. Muere una persona en el mundo. ¿Sí? Y no sabemos si estamos en la lista.
Entonces, lo que tengamos que superar no puede colocarse no, algún día yo sé que voy a superar esto, algún día voy a cambiar, yo sé que Dios me va a ayudar. Mire, si por Dios fuera, hace rato nos hubiera ayudado, pero el problema es que nosotros necesitamos poner nuestra parte, nuestro deseo, nuestra voluntad, ¿sí? Entonces, es una meta que se tiene que colocar a corto plazo. Debemos tener claro qué nos hace falta y comenzar a trabajar en eso. Y esto es urgente. Esto es urgente. El estancamiento es un estado grave y peligroso. Usted lo había mirado de esa manera. Estancarse es un estado grave y peligroso y puede producir la muerte. Eso puede producir la muerte, ¿sí? Mire, cuando una persona se deja de moverse, los músculos se le atrofian, físicamente hablando, ¿cierto? Si una persona se arrincona o se acuesta y ya no se quiere levantar, ya no quiere moverse, los músculos se van atrofiando y cuando esa persona se quiera levantar, ya no puede levantarse. Por falta de actividad, es un estado peligroso. El agua que se estanca, ¿qué pasa con el agua que se estanca? Se pudre, se muere. Y en un agua estancada no hay nada bueno. ¿Sabe para qué sirve el agua estancada? ¿Para qué? Para que proliferen los bichos, ¿sí? Mire, el del paludismo, el chikungunya y todos esos mosquitos que traspasan esa enfermedad, ¿dónde proliferan? En las aguas ¿qué? Podridas, en las aguas estancadas. Mire usted, una vida estancada, una vida que no avanza, es una vida que no aporta nada, no puede aportar nada. Por lo tanto, debemos avanzar, ¿sí? Que la gente que está a nuestro alrededor mire, sea testigo de que nosotros nos estamos superando cada día más. Mire, el asunto no es echar hacia atrás, no. El asunto es echar hacia dónde, hacia adelante. ¿Sí? Que si yo tenía un mal temperamento, entonces que cada día, bueno, qué bueno, ha cambiado, se le ve diferente. Y eso es parte de ese proceso de avanzar. Mucha gente cree que están activos y creciendo solo por el hecho de pertenecer a un grupo y de asumir algunas prácticas religiosas. No, es que yo voy todos los domingos a la iglesia. No, por eso yo sé que estoy creciendo. No, hermano, no. Yo no he dejado de asistir, dicen algunos. Yo no he dejado de aportar económicamente. Aquí debemos hacernos una pregunta. Y la pregunta es, ¿para qué nos llamó Cristo? Hermano, es que la meta de lo que usted debe ser, no la pongo yo. ¿Quién la pone? Dios a través de su palabra. Qué bueno que nosotros pudiéramos poner la meta, ¿no? No. Entonces, mi meta va a ser adherirme a un grupo y respaldarlo cada 8 días con mi existencia. No, la meta no la colocamos nosotros, la meta la coloca ¿quién? Dios, cuando nos llama. Vamos, miren lo que dice el versículo 12 del texto que acabamos de leer de Filipenses 3:12. Dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante. Mire hacia dónde, póngale cuidado a lo que dice, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. ¿Qué quiere decir eso? Dios, el día que le salió al camino y lo tomó como su hijo, Él tenía planes para usted. Él tenía propósitos para su vida. Y créame que el propósito que Dios tiene para su vida es mucho más que usted sea miembro de un grupo. Es mucho más. ¿Cuál es el ejemplo de Pablo? Ustedes recuerdan cómo se convierte Pablo, ¿verdad? En Hechos capítulo 9, nosotros encontramos la historia de la conversión de Saulo. Hechos capítulo 9, versículo 15. Hechos capítulo 9, versículo 15. Búsquenlo allí en su Biblia.
Es más, lean todo el capítulo 15 de Hechos y se van a dar cuenta de que este hombre famosísimo, el apóstol Pablo, el hombre más famoso después de Cristo en el Nuevo Testamento, ¿quién era? ¿Cómo se convirtió él? Y él dice así en el 15, pero el Señor le dijo, bueno, no quiero leer todo el texto porque es largo. Bueno, resumo, ¿no? Saulo, no era Pablo, sino Saulo, perseguidor de la iglesia, iba con una orden a Damasco, una ciudad que estaba más o menos a unos 40 kilómetros de Jerusalén. Iba para encarcelar a los seguidores de Jesús en esa ciudad. Y yendo, dice el texto, yendo por el camino, el Señor se le apareció en una luz brillante que lo cegó y lo tiró del caballo al suelo. Y él pregunta, ¿quién eres, Señor? Ahí, aturdidos, sordos, ciego, sordo no. ¿Quién eres, Señor? Y él, la voz le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Estoy haciendo un resumen, ¿no? Entonces, luego Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le da una orden a Pablo, le dice, ve a Damasco y busca en una calle que se llama a la derecha a un hombre que se llama Ananías. Él te dirá lo que debes hacer. Entonces luego se le aparece a Ananías. Y es el texto que estamos leyendo. Dice, pero el Señor le dijo a Ananías, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel. ¿A quién se refería? A Pablo, ¿no? Ve, porque Ananías, ¿no? En la historia dice que Ananías, como conocía a este hombre, y él dijo, no, pues yo cómo me voy a entrevistar con este señor, si ese señor es malo, ese señor viene a hacerle daño a los cristianos. Pero Jesús le dice, ya no es ese hombre malo. ¿Por qué? Porque él tuvo un encuentro conmigo. Ahora tienes que ayudarlo. ¿Por qué? Porque instrumento, oiga bien esa palabra, instrumento escogido es para llevar mi nombre. ¿A dónde? A los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel. ¿Para qué le salió Jesús al camino a Pablo? ¿Solamente para decirle, ven y sálvate? No, lo llama para convertirlo en un instrumento. Ahora, ¿eso se aplica a nosotros? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí se aplica a nosotros? Claro que se aplica. Usted tiene que asimilarlo de esa manera. Mire, si realmente en su vida hubo un encuentro real con Cristo, usted está en la lista de los que Dios llamó para que fueran instrumentos en sus manos. ¿Y qué es ser un instrumento? Un instrumento es algo que se puede usar a la voluntad de quién, del que lo toca. Hay cosas claras que Dios estableció y puso en nuestro camino como proyecto de vida. ¿Qué podemos decir? Mire, 2 Corintios 5:17, no lo vamos a leer, dice, si alguno está en Cristo, que dice, nueva criatura es. Uno de los propósitos de Dios aparecerse a usted del camino era para hacerlo nueva ¿qué? Criatura. Ese es un propósito. ¿Y qué significa ser una nueva criatura? Significa que Él iba a transformar su vida, iba a cambiar su vida de tal manera que usted iba a ser una persona diferente, completamente diferente a lo que era antes de conocer a Cristo. ¿Sí me va a entender? Ahora, ¿nos falta ser nuevas criaturas? ¿Usted se considera una nueva criatura? La gente que lo conoce a usted, la gente que me conoce a mí, puede decir, hey, usted parece otro desde que conoce a Cristo. Usted no es el mismo, usted no habla de la misma manera, usted no actúa de la misma manera. ¿Es así o no es así? O la gente sigue diciendo, usted no ha cambiado nada, usted sigue siendo la misma persona de siempre. Si es lo segundo, entonces tenemos que trabajar en esa área. ¿Por qué? Porque una de las cosas para la cual Dios nos llama es para cambiarnos de vida, para ser diferentes. Hay muchas cosas, solamente quiero mencionar algunas. También Él nos entregó un ministerio, un trabajo. Dijo, vayan y hagan ¿qué? Discípulos en todas las naciones. Y dice, 1 Corintios, dice que Él nos entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación. A usted le entregó una tarea, igual que le entregó a Pablo. Vaya y haga conocer mi nombre, extienda mi reino. Ese es un propósito para el cual yo lo he llamado. Pregunta, ¿estamos haciendo? Estamos haciendo discípulos. Estamos trayendo a otros al reino de Dios.
Pues si no es así, hay otro punto en el que debemos empezar a ¿qué? A trabajar. También en 1 Corintios 1:1, Dios nos habla acerca de un propósito especial, ¿no? 1 Corintios 1:1, así si quiero que lo leamos, y dice así, 1 Corintios 1:1. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, bueno, este es el saludo, escribo esta carta con nuestro hermano Sóstenes, dice, va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a los que ustedes han sido llamados por Dios, a los que han sido, ¿qué? ¿Qué dice? Llamados. Si nosotros consideramos llamados, mire, si usted no fue llamado por Dios, no hace parte del pueblo de Dios. Porque ¿cómo hago parte yo del pueblo de Dios? A través de un llamado. Pero para los llamados, dice, los llamados por Dios, ¿para qué? Para una meta, un propósito, ¿no? ¿Para qué? ¿Sí lo están leyendo? Llamados por Dios para ser un pueblo que santo. Santo. Meta, propósito de Dios para mi vida. Que yo sea una persona que de santidad. Que busque la santidad. Ese es un llamado. Si hacemos esto, todo esto que aparece y mucho más, y hacemos de esto una meta, no hay riesgo de que nos estanquemos. El problema es cuando creemos que ya lo logramos todo. Ah, no, que ya lo logré todo. Cuando mentira, apenas hemos dado unos pequeños pasos. No nos vamos a estancar si estamos en pro de conseguir esto. Si mi santidad es mi proyecto de vida, si compartir de Cristo con otros está en mis planes, esto no me va a dejar estancar. Al contrario, esto me va a ayudar a ¿qué? A crecer. Recuerden que los músculos crecen con la actividad. Por eso la gente que quiere tener más músculos, ¿a dónde va? Hablando de músculos, no de grasa, ¿no? La grasa sí crece con la quietud, con el reposo, pero los músculos crecen ¿cómo? Con el ejercicio, con el movimiento, hermano, con la actividad. Y la vida cristiana ya no va a ser una rutina ni una monotonía. Oiga bien, para muchas personas la vida cristiana llega el momento en que se convierte en ¿qué? En aburridora, ¿sí? Otra vez domingo, ¿no? Y hay que ir a la iglesia, qué pereza, ¿cierto? A lo mismo, ¿no? Llegar, estar en el culto, ir a la casa, esperar que se pase la semana, volver otra vez al culto. Hermano, una vida de esas se vuelve aburridora para cualquiera. Recuerden que lo que mata las relaciones, eso dicen los profesionales, es que la rutina, es que no haya algo nuevo, que no haya actividad. Y yo pienso que la relación con Dios también puede morirse por falta de ¿qué? De actividad. Hermano, el todo de nosotros no es lo que venimos a hacer acá. No es, para muchos, la vida cristiana se vuelve aburridora. ¿Por qué? Porque erróneamente están esperando que la motivación se las dé el líder, ¿no? Que los motive el líder. Y por eso los pastores y los líderes ahora ya se convirtieron en motivadores. Y andan buscando mensajes para la motivación, y el mensaje es, hágale, ¿no? O que el programa de la iglesia sea lo que los anime y los divierta. Qué error tan grande pensar que toda la actividad que yo debo desarrollar como cristiano será dentro de las cuatro paredes del templo. Entonces la gente viene a la iglesia, la disfruta, ¿no? Cuando hay orquestas y todo eso, se la bailan, se la gozan, ¿sí? Danzan, brincan, saltan, sudan, lloran y salen de ahí a vivir como siempre, ¿cierto? No, hermanos, no. Realmente la vida del verdadero cristiano
cristiano, la acción, el campo de acción del verdadero cristiano, no es el templo, no, es afuera. Allá es donde yo tengo que hacer mi ejercicio. Allá es donde yo tengo que moverme. Hermano, cuando el enemigo venga para tratar de hacer que yo haga las cosas mal, yo tengo que enfrentarlo con fuerza, con determinación y ser ese padre que tengo que ser en mi casa, el esposo que tengo que ser en mi casa, el buen empleado que tengo que ser en mi trabajo, el buen vecino que tengo que ser en mi sector. Ese es el verdadero ejercicio. ¿A qué venimos a la iglesia? A la iglesia venimos es a qué? Como alimentarnos, ¿no es cierto? Es como cuando usted desayuna. Bueno, dicen que el desayuno es la mejor comida del día. No sé si será verdad. Que hay que desayunar como ¿qué es que dice? Como rey, almorzar como qué? Como rico y cenar como mendigo, dicen, ¿no? O sea, pues yo creo que de alguna manera eso es verdad. ¿Por qué el desayuno es la mejor comida del día? ¿Por qué? Porque es la comida que nos va a dar fuerzas, ¿para qué? Para la actividad del día, ¿sí? Si una persona no desayuna, se puede desmayar en el trabajo y le coge dolor de cabeza y todo, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos aquí en la iglesia. Mire, venimos a la iglesia, estamos reunidos, Dios nos alimenta con su palabra, pero no es me alimento para quedarme sentado. ¿Qué pasa cuando una persona se alimenta para quedarse sentada? O desayuna y se acuesta, almuerza y se acuesta, come y se acuesta. ¿Qué pasa? ¿Será que tiene salud? No. Mire, se va a empezar a inflar de tal manera que se va a morir del corazón, de la presión, de la diabetes, de todas las enfermedades que causa la falta de movimiento. Entonces, mire, si nosotros venimos aquí a alimentarnos de la palabra, ¿no? Es el momento de alimentarnos de la palabra. ¿Es para qué? Porque tengo un trabajo que hacer afuera, porque hay una tarea que desarrollar afuera. Y lo que Dios me da hoy aquí a través de su palabra es lo que me va a dar fuerzas para hacer mi tarea. ¿Ya estamos de acuerdo? ¿Sí? Es el alimento, ¿no es cierto? Listo, yo estoy como debilucho en esto bueno, cualquier error que nosotros estemos cometiendo. No, pues estoy muy debilucho en cuanto a la mentira. Un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Y eso es lo que me está ganando. Entonces vengo y Dios me da una palabra y me exhorta en cuanto al problema de la mentira. Entonces con eso estoy tomando fuerzas para que cuando el enemigo me tiente afuera, con el vecino, con el amigo, con la persona que tengo al frente, yo pueda estar fuerte y decir, no lo voy a hacer. Pero ¿cuál es el problema? Que la gente piensa que la única actividad que debemos hacer es la de comer aquí, alimentarnos aquí, pero nada más. Eso es un grave problema. Eso nos va a llevar a un problema grave de salud espiritual. Bueno, entonces avanzamos un poquito y mire que el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 4, y hablando de las metas, ¿no? ¿Cuál es la meta máxima que Dios nos tiene una meta máxima aquí y un premio grande allá? Y el apóstol, es Efesios capítulo 4, versículo 13, muy conocido este pasaje, le hemos dado muchas vueltas ya. Dice, ese proceso de ¿qué? De crecimiento, está hablando del proceso de crecimiento, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos, ¿a qué dice? A la plena y completa medida ¿de quién? De Cristo. ¿Usted quiere un tope para la meta suya? Usted necesita saber cuál es el tope, la meta a donde quiere llegar, pues ahí está. Pablo compara la vida cristiana con una carrera de atletismo. Yo no sé mucho de deportes, menos de atletismo, pero entiendo una cosa, él habla de la carrera de atletismo. Estas carreras, según entiendo, se ganan por etapas. No sé si aquí hay alguien que sepa de ciclismo o atletismo. Hablemos de ciclismo. El ciclismo se gana por etapas, ¿cierto? Es lo que yo alcanzaba a escuchar.
acerca al competidor al premio mayor, ¿sí? Ganó la etapa tal, ¿no es cierto? Ya es candidato para ganar, ¿qué? La etapa del premio mayor. Es más o menos igual. Lo mismo pasa con la vida cristiana. Cada debilidad vencida es una etapa superada. Aquí la meta está muy definida. ¿Cómo puede usted llegar a la medida de la estatura de Cristo? ¿Cómo? ¿De un salto? ¿De un brinco? Con ayuno y oración, ese es complemento. Usted puede llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo superando errores en su vida por etapas, ¿sí? Y ahí hay otro problema, que la gente cree que solo con venir a la iglesia ya superó todo. No. Gracias a Dios, como decíamos antes, que hemos superado algunas cosas, ¿cierto? Y lo primero que se supera, que superan los creyentes es, digamos, el trago, ¿no? No hay gente que le gustaba mucho el trago o el cigarrillo o estas cosas, lo superó. Esto está bien, ya comenzamos, pero hay otras cosas, otras etapas que también tenemos que superar. El orgullo, ¿no? La vanidad, la murmuración, el desamor, la pereza. Todas son etapas que tenemos que ir, ¿qué? Superando. Entonces, para llegar a ser como llegó, como fue ¿quién? Cristo, porque ese es el modelo, ¿no? Esa es la etapa. Mire, a mí me parece como, no sé, peligroso que las personas no crean que podemos llegar a ser como Cristo. Hay gente que de verdad no cree que puede llegar a ser como Cristo. A ver, hermano, nosotros tenemos que llegar a ser como Cristo. ¿Cómo así? Eso es imposible, llegar a ser como Cristo. ¿Usted qué cree? ¿Que es imposible llegar a ser como Cristo? O sea, tener en cuenta, pues, en qué área, porque ser Dios... No en la parte, lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Es en la parte de la humanidad de Cristo. Cristo fue humano desde que se concibió hasta que murió. Fue humano. Comió, bebió, se cansó, lloró, se entristeció. Fue humano, ¿no? Como lo somos ¿quiénes? Nosotros. Ahora, no pretendamos ser como Cristo en este momento, porque Cristo en este momento ya no es humano, es Dios. Pero si conocemos cómo fue Él cuando estuvo como ser humano, ese es la etapa, ese es el desafío. Como Cristo, cómo amó Cristo, cómo perdonó Cristo, cómo se humilló Cristo, cómo fue Cristo como hijo, cómo fue Cristo como hermano. Y nosotros podemos llegar a ser como Él. Pero para eso tenemos que ir superando ¿qué? Etapas, hasta llegar a ser como Él. Ahora, el versículo siguiente de Efesios da una clave, ¿no? El versículo dice, el 15, leamos el 15. Y dice el 15, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más ¿a quién? A Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, resulta, hermano, que en esto de superar y de crecer y de hacernos fuertes, hay algo que es muy clave y es el alimento. ¿De qué dice? En cambio hablaremos, que dice la verdad. ¿Cómo puede una persona crecer saludablemente en el sentido espiritual hasta convertirse en alguien parecido a Cristo? No hay otra manera de que lo haga sino es a través del alimento puro. Ese es. Mire, usted me se ha preguntado por qué las personas pasan años sobre años y años y nunca crecen, nunca superan. Hermano, ¿por qué? Porque se están alimentando mal. La alimentación es clave para el buen desarrollo del ser humano. Es clave. Si usted se alimenta mal, usted comienza a alimentar mal a su hijo, no espere que él vaya a crecer sano, no crecerá sano. Y si no lo alimenta bien, a lo mejor ni llegará a su edad adulta. Pero si lo alimenta bien,
es responsable de su alimentación, desechando lo malo, lo que no es sano, entonces va a haber un crecimiento normal, sano. Ahora, ¿cuál es el alimento de nosotros espiritualmente? Es la palabra. Hay mucha gente, hermano, indigestada. Hay mucha gente enferma espiritualmente. ¿Por qué? Por el alimento que han recibido. Porque no recibieron un alimento verdadero. Y es por eso que nosotros tenemos que ser responsables en ese asunto. Los niños, hermanos, comen lo que les den. Los niños comen lo que les den. Si a usted le da al niño papas fritas y chitos todo el día y toda la semana, él come chitos y papas toda la semana. ¿Por qué? Porque no es capaz de diferenciar lo bueno de lo malo. Pero un adulto, dígame bien, una persona adulta tiene que tener la capacidad de examinar lo que está comiendo. Si a usted le van a dar golosinas todo el día, todo el tiempo, usted tiene que decir: no, yo no recibo esto, yo no como esto, porque soy consciente del daño que me puede producir. Pero espiritualmente no es así. La gente va recibiendo lo que le den. Y déjeme decirle, hablando de golosinas, que hoy en día la mayor parte de la palabra de Dios que se da es golosina. Es lo rico, lo dulce, lo que sabe bueno. Y de eso se está alimentando el pueblo de Dios, y por eso no hay crecimiento espiritual. Entonces, esto es muy importante. La única manera de crecer es con la verdad, alimento sano. Y lo otro es que tenemos un premio, ¿no? Tenemos un premio mayor. ¿Cuál es el premio mayor? La vida eterna. Si usted aquí en la tierra, en la meta suya debe ser como Cristo. Y en recompensa a eso, usted recibirá ¿qué? El galardón máximo, que es la vida eterna. Debemos entenderlo así, de esa manera. ¿Cuál es la motivación que debemos tener nosotros, hermano? Nosotros no podemos esperar que otro nos esté motivando. Ah, no, pues que si hoy el culto no estuvo así como yo quería, que se estuvo lento, entonces yo me desanimo y me desmotivo. No, hermano, si usted vive a merced de otra persona para seguir adelante, para avanzar, está mal. La mejor motivación que tenemos que tener para nosotros, hermano, es el premio que Dios nos ofrece. Si yo no me alimento, si yo no hago lo que tengo que hacer, si yo no supero lo que está mal en mi vida, voy a perder el premio. Y usted es el único que debe interesarse en ese premio. Los demás puede que lo animen en un momento dado, pero a nadie le puede interesar más que a usted mismo ese premio. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hay un premio que no es terrenal, es celestial. Y yo quiero ese premio, y por lo tanto avanzo en la obediencia y en la transformación de mi vida. Ser maduro, según dice Pablo, es estar de acuerdo con todas estas cosas. ¿Hacia dónde Dios me quiere llevar? ¿Qué es realmente lo que Dios quiere que suceda con mi vida? Mire, la vida cristiana es un camino, es un proyecto de vida. La vida cristiana no puede ser tomada como algo así tan simple, usted lo asumió, usted decidió tomar ese camino, así que avancemos como lo que es. Y si todos los demás se desaniman, yo no me puedo desanimar, ¿sí? Y si todos los demás pierden la visión y pierden el camino, yo no me puedo desanimar ni perder la visión de lo que tengo. El premio mayor está ahí. Mire, hablando del apóstol Pablo, ¿no? Recuerden, uno de los deseos de Pablo es morir como murió Cristo, ¿no? Qué bueno, ¿verdad? Lo logró, ¿cierto? Porque a él lo crucificaron y lo sacrificaron. Y a mí siempre me llamó la atención las últimas palabras que él dice. Creo que se las dirige a Tito, si no estoy mal, o a Timoteo. Cuando él ya estaba para ser crucificado, él estaba prisionero en una cárcel, una de las peores cárceles, las más inmundas del Imperio Romano, esperando que lo sacaran de ahí para llevarlo a matar, a la muerte.
Y él hace una declaración, y la declaración dice, he peleado la buena batalla. He guardado, ¿qué dice? La fe. Ahora me espera la corona que Dios justo dará a los que le aman. ¿Sí? Qué bonito eso, ¿verdad? No importa que me maten, no importa, yo ya estoy en la meta. Ya llegué a la meta. Ya estoy donde quería estar, donde Dios me quería tener. Ahí estoy, así que estoy listo para que me corten la cabeza. Y eso no va a doler. No va a haber problema, hermano, no va a haber problema. Pero ¿sabe una cosa? El problema grande, la tragedia más grande del ser humano, y sobre todo el cristiano, escúcheme bien esto. La tragedia más grande para el cristiano va a ser saber que se acerca la hora de la muerte y que no hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿No le parece que es la tragedia más grande? Mire, si usted ya ha hecho lo que tenía que hacer, se ha superado paso a paso las etapas que tenía que superar, que venga la muerte a la hora que quiera. Yo ya estoy listo y preparado porque hice mi tarea. Pero qué duro es saber que la muerte se nos acerca y que no hemos hecho nada. ¿No se da cuenta que hay gente que a la hora de la muerte quieren hacer todo lo que hicieron en vida? ¿Cierto que sí? ¿Y dónde está mi papá para pedirle perdón por las ofensas que le hice? Tráigame a mi papá. Y si el papá está muerto, si lo dejó morir y no le pidió perdón. Busquen a mi marido, busquen a mi mujer, busquen a mis hijos. Dicen que hay gente que no se puede morir, ¿no? Pero eso cuenta, ¿no? ¿Y por qué será que no se puede morir? Y la agonía se prolonga, la agonía de la muerte. Ya debería haberse muerto, dice el médico, ¿no? No sé por qué, es que seguramente esa angustia, esa agonía, es esperando hacer algo que debió haber hecho y nunca hizo, ¿sí? Pero Pablo no, Pablo asume la muerte con una tranquilidad sorprendente. Ya me van a matar, aquí estoy y no voy a hacer nada para defenderme. ¿Por qué puedo asumir la muerte con tanta tranquilidad? Porque todo lo que tenía que hacer está hecho. No hay nada pendiente. Todo lo que tengamos pendiente, eso afecta nuestra tranquilidad. Si usted dejó pendiente algo en la casa hoy, pues no va a poder estar tranquilo, ¿verdad? No va a poder estar tranquilo. Pero si usted dejó todo en orden, entonces no importa, está tranquilo. Y lo mismo con nuestra vida. Así que, mis amados, para finalizar, tenemos que entender esta parte. ¿Quiere usted vivir tranquilo y quiere morir tranquilo? Entonces tenemos que empezar ¿a qué? A superar todo aquello que sabemos que está mal en nuestras vidas. No lo vamos a superar de un golpe, no. Como el apóstol Pablo, ¿no? Lo fue superando uno a uno, pero no lo sorprendió la muerte con cosas pendientes. Ya había hecho lo que tenía que hacer. Y recuerde una cosa, nadie sabe el día que Dios nos va a llamar a su presencia. Nadie lo sabe. Así que si usted tiene algo pendiente por ahí, hágale de una vez. Ojalá hoy mismo. ¿Sí? Ojalá hoy mismo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema del ser humano? Pensar que vamos a vivir para siempre y empezamos a postergar lo que tenemos que hacer. No, después lo hago. Es que es más complicado hacer eso. Después. Que Dios nos bendiga entonces. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias por el ánimo y la fuerza que tú nos das, Señor, a través de tu palabra, Dios. Gracias por tu siervo Pablo, que con su vida, Señor, nos enseña. Y termina diciendo el apóstol Pablo: todo lo que han oído de mí, háganlo. Sigan mi ejemplo, dice el apóstol. ¿Cuál es el ejemplo? No podemos estancarnos, no podemos conformarnos con lo que ya hemos logrado. Tenemos que avanzar al premio mayor, al premio grande, a lograr parecernos a Cristo. Gracias porque no estamos solos en esta lucha, porque tenemos la fortaleza de tu Espíritu Santo, al que tú has enviado, Señor, para que nos empuje, para que nos dé la mano, para que nos convenza. Gracias, Espíritu de Dios, porque estarás ahí esta semana con nosotros, ayudándonos, Señor, en ese propósito de ser mejores
personas en todo el sentido de la palabra, en el lugar donde nos tengamos que mover. Ahí vas a estar, Espíritu de Dios, para ofrecernos tu mano y para ayudarnos. Nosotros queremos hacerlo, Dios, porque sabemos que es una necesidad. Gracias, Dios, por bendecir nuestras vidas, por ayudarnos a superar lo que hemos superado, por ayudarnos a dar los pasos que ya hemos dado. Y de la misma manera lo harás con lo que haga falta en nuestra vida. Te damos gracias, encomendamos nuestras vidas en tus manos, esperando, Señor, que tú seas nuestra guía y nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén y amén.